Digno es tu nombre. Gloria a Dios. Bien, en el día de ayer, a los que estuvieron ayer, les comenté que hoy les iba a compartir nuevamente sobre la oración, pero un aspecto de la oración. Y es que a veces, bueno, nosotros hemos estado orando, y alguien podría decir, bueno, pero orando siempre por las mismas cosas. Y sí, orando todos los días porque Dios nos salve de esta pandemia, que Dios traiga bendición económica. Estamos orando por lo mismo. ¿Por qué? Diría alguien, pero ¿por qué? ¿Acaso Dios no oye en la primera vez, etcétera? Dios oye, es que, ahora, entonces, ¿qué le respondo yo? Claro que Dios sí oye. Y es que, es más, Dios sabe cuál es el problema de nosotros antes de que nosotros los pongamos. Él simplemente quiere que se lo digamos. O sea, cuando oramos, realmente no es porque Dios no sepa las cosas. Antes de que usted haya dicho la palabra, ya Dios sabe lo que usted va a decir. Dios conoce la necesidad. Es más, Él la conoce porque es que en el universo entero no hay nada que se esconda a Él. Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Además, todo está dentro del decreto de Dios. Entonces, ¿qué puede coger de sorpresa a Dios? Nada. Entonces, si Él lo sabe, ¿por qué nosotros tenemos que decírselo? Es que lo que pasa con la oración, hermano, cuando nosotros oramos, estamos demostrando humillación, dependencia de Dios. Estamos diciéndole a Dios, dependemos de usted. Y Dios quiere que lo hagamos. El que no ora es un arrogante. El que no ora está diciendo, yo no necesito a Dios. Eso es lo que pasa. Pero en cambio el que ora, los que oramos, nos humillamos. Cuando oramos estamos diciendo, yo soy incapaz de hacer las cosas por mí mismo. Yo necesito totalmente de Dios. Amén. Dios siempre responde. Unas veces dice sí, te concede. Otras veces no, no te concede. Otras veces te pone en stand-by, o sea, espere. Y la respuesta de Dios siempre es buena, es perfecta, es agradable, es sabia, es la que es. Siempre es la que es. Amén. Y siempre es para bien. Pastor, y si Él no sana a alguien cuando se ora por ese alguien, es para bien. No se entiende, no lo podemos entender en el momento, pero ya lo entenderemos. Dios hace que todas las cosas se junten para bien. A veces Dios permite que nosotros vayamos muchas veces a Él. Muchas veces. Hay historias de mujeres, por ejemplo, mamás que han orado a Dios por sus hijos. Han durado 2, 3, 4, 5, 10 años orando por su hijo, hasta que su hijo llega a los pies de Jesucristo, por ejemplo. Otros han venido orando por un enfermo durante mucho tiempo hasta que Dios lo ha sanado. Otras veces no lo ha sanado. Pero Dios quiere que vayamos a Él, que le insistamos. Porque el que le insiste a Dios está mostrando primero que de verdad sí quiere la solución. Segundo, es humilde. Es humilde. O sea, espera en Dios. Sabe que su única solución es Dios. Que si no es Dios, no hay nadie más. Entonces nosotros, ¿qué debemos hacer? Cuando oremos, no debemos cansarnos. No debemos desmayar. Dios también premia a aquellos que no desmayan, ¿sí? Que demuestran fidelidad, constancia. Hermano, la constancia es muy importante, ¿sí? El permanecer, el prevalecer, mi hermano querido. Hay una historia en Lucas, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 1 al 8. Y vamos a leerla. Y vamos a leerla y la vamos a ir estudiando, analizando a medida que la vamos leyendo. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces empezamos ahí. La historia que va a contar Jesús aquí, una parábola que es una historia que sucede terrenalmente, pero que tiene una lección espiritual. O sea, a través de esta historia Jesús quiere enseñar o dar una lección espiritual. Entonces dice que Jesús, a las personas que estaban reunidas ahí alrededor de él, Él les contó una parábola, esa historia. Y el propósito de esa parábola era enseñarles o exponerles acerca de la necesidad, escuche bien, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces ya sabemos que con esta historia,
¿qué es lo que quiere hacer Jesús? Llamar a sus discípulos, enseñarle a sus discípulos que hay que orar siempre y sin desmayar. Que no nos cansemos de orar, que no desmayemos de orar, que no dejemos de orar por esa situación por la cual estamos pidiendo. Eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Eso es lo que Jesús quería que entendieran sus discípulos allí y todos sus seguidores, que entendamos la necesidad. La palabra clave aquí es la necesidad. O sea, es necesario, mi hermano, orar. Es necesario orar. Primero que todo, orar. Y ese orar debe ser siempre y sin desmayar. O sea, constante. El apóstol Pablo lo dijo, orad sin cesar. Pablo también lo repetía, el apóstol, orando siempre. Hermano, el llamado en la Biblia es a orar siempre, hermano. Nosotros, o sea, Dios nos ha dado una herramienta, un medio de gracia tan poderoso como la oración. No lo desperdiciemos. Yo le animo, yo le invito, ore, ore. No se canse de orar. Y eso es lo que dice el Señor. Ahora, digo yo que lo invito, pero la verdad es el Señor quien está diciendo esto. Amén. Entonces Él dice que le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, o sea, mire la historia que les va a contar. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Los jueces en aquella época, en ese contexto, eran personas, pues como lo son hoy en día, muy importantes, pero allá en esa circunstancia, esto es una historia de hace 2000 años, allá en ese contexto tenía aún más poder el juez que lo que tiene hoy en día. Porque hoy en día, pues en nuestro medio al menos, el juez pertenece a una rama, la rama judicial, pero hay otras dos ramas, ¿cierto? Está la legislativa y está la ejecutiva. Entonces el juez no es totalmente autónomo, ¿no? El juez está metido bajo una constitución, bajo una normatividad, etcétera. Bueno, eso lo sabemos. Entonces el juez no es tan autónomo, que digamos, tiene poder de decisión, pero no es tan autónomo. Pero allá era totalmente autónomo. Allá, donde se cuenta esa historia, en el contexto cultural e histórico de esta historia, el juez tenía, hemos dicho, el juez decidía sobre la vida y la muerte de una persona. Era el que decidía. Él dice que en esa ciudad había un juez, para acabar de completar, ese juez no temía a Dios ni respetaba a hombre. Obvio, si no temía a Dios, ¿qué iba a respetar a hombre? Porque es que el que no teme a Dios, es decir, el que no respeta a Dios, el que no reverencia a Dios, aquel que dice no creer, que niega a Dios, que no cree en Dios, obviamente esa persona no respeta a hombre. ¿A quién va a respetar? Si no respeta a Dios, que es el creador, si no respeta a Dios, que es el ser supremo, que es el gobernante supremo, que es el soberano, pues mucho menos te va a respetar a ti o a mí, que quiénes somos nosotros. Y más con ese poder que él tenía. Y hermano, vale la pena que, aunque no es la enseñanza, pero vale la pena que hablar un poquito de esto en cuanto a los gobernantes. Ese es un peligro, mi hermano, cuando elegimos gobernantes que no temen a Dios. Ese es un problema, hermano, porque ese gobernante que no teme a Dios, que no respeta a Dios, que a Dios le importa poco, nada, poco o nada no le importa, le resbala, pues obviamente ese gobernante, el amor que va a tener por el prójimo va a ser muy escaso, tirando a nada, ¿cierto? Porque si no es capaz de amar a Dios, hermano, sino al que le da la vida, al que le da el aire, el que le da el oxígeno, el creador de todo, pues, ¿cómo te va a tratar a ti? No te va a respetar. Entonces, debemos tener cuidado a la hora de elegir. Yo pienso, yo desde mi perspectiva, ¿no? Yo, a la hora de yo votar por un gobernante, bueno, si no es creyente, al menos sí que sea una persona que tenga un poco de temor, de respeto por Dios, pero eso sí. Entonces, hermano, ese juez no temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y entonces había una viuda, y aquí este personaje de una viuda tenía un problema con un adversario, con alguien. No dice
qué clase de adversario ni qué le hacía, uno podría ahí suponer de que tal vez un vecino, alguien tal vez que le debía, alguien que le quería hacer daño, alguien que, en fin, en todo caso era un problema que tenía esta viuda. La viuda en aquel contexto, allá, ella tenía varios problemas. Primero que era mujer, en ese contexto del Medio Oriente, hace 2000 años, ser mujer era un problema porque las mujeres eran tratadas como personas de segunda clase. Como lo eran aquí hasta hace unos 40, 50 años aquí en nuestro medio, o sea, no estamos muy lejos. Como lo es todavía en muchas otras en otros países, creo que en países del Medio Oriente precisamente, actualmente, pues las mujeres no ocupan así como un puesto muy elevado, sino que son tratadas como personas de segunda clase. Es decir, que esas mujeres no tenían derechos. O sea, socialmente en esa época la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre, prácticamente no tenía derechos. Ella para poder reclamar algún derecho tenía que tener un hombre a su lado, fuese su marido, fuese su hijo, fuese un familiar, un hombre respetable a su lado que hiciera valer sus derechos. Entonces esta mujer tenía un problema, era viuda, era mujer. Y segundo, era viuda. Las viudas eran desamparadas, hermano. O sea, si era viuda, no había un hombre que la respaldara. Allá se necesitaba, en ese contexto, que un hombre la respaldara. Era tan tremendo en ese contexto que las mujeres no heredaban los hombres. ¿Sí ven? Entonces, esta mujer tenía problemas por su condición de ser mujer y de ser viuda. Pero es por la maldad del hombre, ¿cierto? No, porque no es cosa de Dios. Dios nos hizo iguales. El hombre, cada uno con sus condiciones muy particulares. El hombre es hombre desde que nace hasta que muere. ¿Sí? Y la mujer es mujer desde que nace hasta que muere. Que quiso volverse hombre, eso es otra cosa, pero nunca se volverá hombre, seguirá siendo mujer. Si van y le buscan, le hacen estudios en el ADN, encontrarán que es una mujer. O sea, de eso nadie puede esconder. Pero el hombre en su maldad pues ha tratado siempre de discriminar uno para allí, otro para allí, y aquí había una discriminación. Entonces esta mujer era viuda, y entonces venía donde ese juez, imagínense usted, donde ese señor juez, que no temía a Dios ni temía a hombre, pues mucho menos iba a temer a una pobre viuda, ¿verdad? Pobre viuda allá en ese contexto. Y le decía, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Imagínense cuál fue la respuesta de él. Y él no quiso por algún tiempo. Oiga, por algún tiempo. Él no quiso por algún tiempo. O sea que ese algún tiempo, ¿cuánto tiempo pudo ser? Un día, 2 días, 3 días, 5 días, un mes, 6 meses, un año. Ahí no especifica cuánto tiempo. ¿Cuánto se demora un juez para decidir cosas? Imagine usted que si usted conoce de pronto o ha estado metido en cuestiones judiciales, ¿cuánto se demora un juez para decidir un caso? Él dice aquí que y él no quiso por algún tiempo. Ahora, ¿qué hizo esa viuda? Entonces, se amilanó, no volvió donde el juez, ¿no? Vamos a ver qué hizo la viuda. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto, o sea, después de ese algún tiempo, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. O sea, ella era una mujer insistente. Ella era una mujer insistente. Ella no se desanimó porque el juez no quiso. Ella siguió insistiendo. Ella siguió insistiendo donde el juez. ¿Pidiéndole qué? Pidiéndole lo mismo. O sea, esa enseñanza tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo. Pidiéndole lo mismo. ¿Qué le pedía a ella? Que le hiciera justicia de su adversario. No había sino una sola petición. Hágame justicia de mi adversario. Le contaba tal vez el caso. Mi caso es este y ya. Solamente hágame eso. Y ella continuamente iba donde el juez. Y ese juez pues no quería atenderla, porque era un juez que no temía a Dios ni temía a hombre. Sin embargo, ella de tanto ir donde él a pedirle lo mismo, dijo, esta viuda me está molestando mucho.
y me va a salir agotando la paciencia. Me va a sacar de paciencia. Tanta insistiera me va a sacar de paciencia. Y entonces él dijo, más bien voy a hacerle justicia. Voy a responderle el caso que ella me está exponiendo. ¿Por qué? Porque es que me está molestando mucho. Está viniendo mucho donde mí. Eso dijo el juez. Entonces el juez le hizo justicia. El juez le respondió a esa mujer debido a la insistencia de esa mujer. ¿Cierto? O sea, ella insistió. Recuerde que Jesús está contando aquí una parábola, ¿sí? Enseñando sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, de dale, siempre, por lo mismo, sin desmayar. Entonces el Señor Jesús le dice a su audiencia ahí, le dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Oigan pues lo que dijo el juez injusto. O sea, miren la respuesta de ese juez injusto. ¿Y acaso Dios, dice Jesús, y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cada cuánto claman? Día y noche. ¿No hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Pronto les hará justicia. Hermano, si este juez, siendo malo porque un hombre que no teme a Dios, no temía a Dios, ni respetaba a hombre, siendo malo, le respondió a esa viuda porque ella le insistía. Jesús quiere decir, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios que es bueno? ¿Cuánto más Dios que sí es el Todopoderoso? ¿Cuánto Dios que sí es justo de verdad? El hombre es injusto, los hombres somos injustos, Dios es justo de verdad. ¿Acaso Él no va a responderle más pronto a aquel que va a Él de día y de noche? Es decir, que ora siempre y sin desmayar. ¿Se tardará en responderle? Esas preguntas son retóricas, tienen una respuesta ya en la misma pregunta. Obviamente no. Dios le va a responder a esa persona que clama a Él de día y de noche. Y eso es lo que Jesús le está enseñando. La necesidad de orar siempre sin desmayar. Ir a Dios de día y de noche. Cada día, cada noche ir a Dios a pedirle. Pastor, por lo mismo, claro, si Dios no le ha respondido, sígale pidiendo lo mismo, hermano. Y por otras cosas que usted necesita, claro, aproveche. Pero si Dios no le ha respondido esa petición, o sea, si usted no ha visto una respuesta contundente, sígale pidiendo. Si Dios no le ha dicho que sí, si Dios no le ha dicho que no, sígale pidiendo hasta que Dios le diga no. Bástate mi gracia, como le dijo al apóstol Pablo. 3 veces le rogó y hasta que el Señor le dijo, no te voy a quitar ese aguijón, bástate mi gracia. Ah, bueno, ya. Pablo dejó de pedir, pero porque el Señor le dijo, no me pida más. Pero si el Señor no te ha dicho, no me pidas más, síguele pidiendo, hermano. Síguele pidiendo, hermana, por eso que estás pidiendo. Pastor, llevo 2 años, siga orando. Es más, como mínimo usted coge fortaleza espiritual. Amén. Pero Dios responde, Dios le va a responder. Si Él no le ha concedido eso todavía, es la buena voluntad de Dios. Dios sabe lo que usted necesita realmente, lo que necesitamos. Entonces dijo el Señor, ¿se tardará en responderle? No. Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero al Señor Jesús le asaltó una pregunta, una duda, y es, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El problema a veces, hermano, es falta de fe. ¿Será que habrá fe? A veces no pedimos o a veces desmayamos de pedir, nos cansamos de pedir. ¿Sabe por qué? Porque nos acaba la fe. Empezamos emocionados, creyendo. Al 3er día ya se nos va la fe. Hermano, hay que tener fe. Ayer lo veíamos, la fe es muy importante, es fundamental. Orar con fe, sin dudar. Entonces, mi amado, la enseñanza de hoy es esta. Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sigue orando. Nosotros aquí, por eso, cada noche, mi hermano, yo estoy orando. Yo estoy orando al Señor para que el Señor nos salve de esta pandemia. Él lo hará. Ahorita cuando leímos en el Salmo, Él hará. Entrega tu vida a Dios. Espera en Él y Él hará. Él hará como Él quiera, hermano. Como Él quiera. Lo que Él haga está bien. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es orar, 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 orar siempre y sin desmayar.
Eso es lo que Dios nos manda a hacer a usted y a mí. No a cuestionar a Dios. No, oremos al Señor. Entonces, y hagámoslo creyendo, con fe. Entonces, mi amado, pues, lo invito. Vamos a orar. Vamos a terminar este tiempo, pues, orando al Señor. Seguimos orando y seguimos orando por las necesidades particulares.